este pedazo te toca a ti y todo esto es mío. Llegamos a un acuerdo y a la semana después me cambia el acuerdo. Él quiere su plata. Solo un mes creo que me depositó eso, después nunca más se cumplió. Sale con una cosa, igual dice otra. ¿Y estos acuerdos han sido siempre de palabras? De palabras. Él me exigía inmediatamente la plata de los arriendos. Ella prefiere perder el sitio y que yo también lo pierda, pero que yo no me quede con el sitio. Y el día domingo me llaman a mí que sí han tomado el departamento. Ahora yo estoy chata. Ella ofrece un arriendo de 50.000 pesos. No. No va a dar la cara, que nunca la quiso darla. ¿No le da pudor vivir a costa de dos personas de la tercera edad? ¿Sabía que un dolor de cabeza o problemas de visión pueden ser síntomas de un tumor cerebral? Bueno, acá en el programa, junto a Clínica Indisa, vamos a aprender sobre eso. Muchos años de desconocimiento tienen a esta familia con importantes problemas en su propiedad. Hoy se enterarán de toda la verdad. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Geraldine y doña Paola y don Ángel. Bienvenidos todos. ¿Cuál de las dos nos explica el caso? Yo. La escucho. ¿Usted es Geraldine? Sí, yo soy Geraldine. Buenas tardes. Buenas El día de hoy nosotras vinimos para saber cuál es el porcentaje que nos corresponde a cada uno. Si es verdad lo que él dice, que a él le corresponde el 80% y a nosotros el 20%. Él dice que a él le corresponde el 80% porque él le compró a 8 de las hijas de mi bisabuela. Y el otro motivo es porque mi abuela adquirió el sitio soltera y después se casó por sociedad conyugal. Ya, o sea, era un bien propio de su abuela. Sí. No era un bien de la sociedad conyugal. No. Ya. Y efectivamente su abuela era casada. ¿Su bisabuela era casada? Sí. ¿Sí? ¿Y el marido de ella también falleció? Sí. ¿Falleció antes o después de ella? Después. Después. Ya. ¿Cuándo falleció ella, recuerdan? Mi abuela falleció en el 2014. ¿Y su abuelo? En el 2018. Perfecto. ¿Casados tuvieron hijos ellos? ¿Usted dijo 8 hijos? No, ellos no tuvieron hijos. ¿Y Mi cómo? abuela tenía hijos. ¿Solo de ella? Solo de ella. ¿Y cuántos hijos tuvo la abuela? 8. 8 hijos. 9. O sea, 8 y uno que falleció. Ya, 8 vivos. Sí. Entre los cuales debiera haber estado la abuela de ustedes. Sí. Sí. ¿Sí? Sí, abuela. Sí, no. Ya. ¿Cómo se llamaba la abuela? Olga. Ya, perfecto. ¿Y la abuela de ustedes entonces también le habría vendido a don Ángel? Sí. Ya, Sí. los 8 hijos, todos Sí, los los hijos 8 le hijos le vendieron vendieron a él. a don Sí. Ángel. Sí. Ya. ¿Y ustedes qué relación tienen entonces con la herencia? La pareja de mi bisabuela no se dio los derechos a nosotros. Nosotros le compramos los derechos a él. perfecto. La pareja de mi bisabuela, Perfecto. con el que se casó. Don Sergio. Sí, don Sergio. Ya, don Sergio entonces, como cónyuge sobreviviente, heredero de su bisabuela, le cede después los derechos que a él le correspondían en la herencia de esta señora a ustedes. Sí. Y ustedes quedan entonces en comunidad con don Ángel, que le compra los derechos a los 8 hijos. Así es, ¿Así es? así es. Ya, a ver, vamos a la pizarra para que entendamos esto entonces primero. Para que vayamos entendiendo lo que estamos hablando y la gente también nos entienda de qué estamos hablando. Doña Emma, que usted dice que falleció el 2014. 14. Y este caballero el 2017. 18. 18, ya. Acá están los 8 hijos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este caballero falleció sin dejar herederos. Y por lo tanto desaparece de la herencia. Ah, ya. No deja, aunque sienta la porción de los otros. Y acá está su abuela, doña Olga. Sí. Y acá, por lo tanto, está su madre y ustedes serían las bisnietas de doña Emma. Sí. Perfecto. Doña Emma deja la herencia a estos 8 hijos y estos 8 hijos, vamos a ponerlo acá, le venden por cesión de derechos a don Andrés. Ángel. Ángel, perdón. A don Ángel. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Y su abuelo, o la pareja de su abuela, le hace una cesión de derechos a ustedes. Sí. Ayer era el No, Fernández. acá. Claro, Aquí. A las dos. claro. ¿Eso es? Sí. Ya. Entonces tenemos aquí. La herencia que deja doña Emma se divide entre el cónyuge sobreviviente y hoy don Ángel, que es dueño de las
8 partes. Así es. Ya. ¿Y qué es lo que ustedes piden? Saber el porcentaje real que nos corresponde a cada uno, porque en estos últimos tiempos igual han habido problemas, porque esa casa hay arrendatario, hay piezas que se arriendan. ¿Y hay quién arrienda esa casa? Nosotros. Nosotros, po. O sea, ustedes administran esa casa. Sí, porque desde que se murió el abuelo nosotros quedamos a cargo porque mis tías ninguna se hizo presente a nada. Claro, que ya habían vendido sus derechos. ¿Cuándo vendieron los derechos estas señoras? El 2021. Ya. O sea, antes que falleciera el caballero. Después que falleció el caballero. Perdón, después que falleció. Ya, entonces las tías se desligan de esta casa. ¿Ustedes toman la administración? ¿Cuándo tomaron la administración ustedes? Del 2018 que falleció mi abuelo. Inmediatamente que falleció el Sí, abuelo. falleció. Y ahí empezaron a arrendar la casa, dice usted. Es que No. habían arrendatarios y se siguió todo igual, Sí. como estaba. Y ya han seguido hasta el día de hoy. Sí. Sí, ¿Solo ustedes persiguen el arriendo? no, ahora con él. ¿Se reparten el arriendo? Sí. Claro, buenas tardes. Bueno. Ahora voy a plantear mi Ya. postura. Lo voy a contar igual resumiendo un poco la historia. El conflicto que tenemos nosotros es que la señora Inés, como adquirió la propiedad soltera, ellas tienen la duda porque ellas dicen que a don Sergio le correspondía el 75%. Entonces yo le digo que no, porque como ella adquirió la propiedad soltera, él pasa a ser un heredero más nomás. En el mejor de los casos, él recibiría 2 cuotas por sobre los otros herederos. Entonces ellas piensan que yo en el fondo me estoy aprovechando de su desinformación y que la información que yo le estoy brindando es falsa. Entonces, lo que yo vengo a exigir aquí es que ojalá se termine lo antes posible este problema, porque ya 2 años venimos con lo mismo. Yo le pido que por favor me dé el porcentaje que me corresponde a mí de los arriendos. Ella no accede, yo le he dado facilidades, llegamos en un momento a un acuerdo que le iba a ceder el 50%, o sea, el 20% de ellos más el 30% mío, para que quedáramos una comunidad tranquilo, 50-50. Solo un mes creo que me depositó eso, después nunca más se cumplió. Le he dado muchas facilidades y siempre llegamos al mismo problema, que quedamos encerrados y no tenemos ninguna solución. Entonces, Pero no solamente una vez te hemos dado plata, No, porque no, por traemos los supuesto que papeles no, de sí. todas las veces que te ha depositado mi hija. claro, de hecho, por concepto de arriendo, desde que yo compré hasta ahora, yo debería haber percibido alrededor de 12 millones de pesos. ¿Por y qué? ella- ¿En cuánto arriendan? son saca 7 como- piezas, son 700.000 pesos aproximados sumando las todas. No, son 600.000 pesos que se sacan, señorita. Son 600.000 pesos. Aparte, cuando él llegó a decirlo a nosotros que él había comprado a mis tías, él no trajo ni un papel y ya quería que nosotros le pagáramos ¿Y de al los tiro 600.000, cuánto quiere? quiere usted? El 80% que me corresponde a mí. ¿Y por qué llegó a la suma del 80%? Porque así lo distribuye la ley. De hecho, yo me asesoré igual no. antes. No ¿Perdón? asesoraron mal. Se supone que don Sergio le correspondía solamente el 20% del... No. de eso. ¿Cuál sería el porcentaje entonces? Voy a traer mi cuaderno. Mis datos. ¿Y ustedes se conocían? ¿Tenían algún grado de relación Sí. antes? Chicos, éramos amigos de vecinos chico. Ah, De niñez. Sí. ¿vecinos? Vecinos, amigos. amigos. ¿Y por qué todas las hijas de este señor le vendieron a usted y no al resto de la familia? La verdad desconozco los problemas familiares que tendrían ellos, pero fue un día una tía de Paola a ofrecerme el sitio y como a mí me convenía el precio que me ofrecieron y las facilidades que me dieron, yo hice negocio con ellos. Ya. De hecho, yo no las Doña conocía. Emma, que usted le dice Doña Inés, debe ser Así Emma que se llama Inés. Emma Inés, sí. Doña Emma. Doña Emma adquirió este bien por bienes nacionales en el año, por regularización de la pequeña propiedad raíz que la hemos visto en otras veces, en el año 2007. Estando soltera. Ella se casa con don Sergio en el año 2009. Y aquí a veces se produce una confusión, porque cuando uno de los cónyuges trae un bien propio, ese bien propio ingresa temporalmente a la sociedad conyugal. Pero es importante entender qué es esa palabra, temporalmente. ¿Por qué? Porque como la sociedad conyugal la administra el marido, aún en este país, entonces el marido administra ese bien propio de la mujer, pero no se transforma en dueño de ese bien propio. Una vez que ella se divorcie, se anule o fallezca, es un bien propio. Y, por tanto, regresa a su patrimonio personal y el cónyuge se transforma en un heredero. Pero la ley no lo trata al cónyuge como un heredero más, que ahí es el error que comete la persona que lo asesoró. La ley dice que al cónyuge le corresponde
el doble de la porción de cada hijo. Entonces, si aquí a cada hijo le corresponde un octavo, a él le corresponderían 2, claro. ¿Cierto? Esa sería la forma simple. Y eso significaría un pedacito muy chiquitito. Entonces, para que no pase eso, la ley dice, pero le garantiza a lo menos el 25% del total de la herencia. Y esa es la parte que le faltó a usted en la explicación. Yeah. Entonces, a don Sergio le correspondía el 25% del total de la herencia, porque esa es una garantía que le otorga la ley. Yeah. Y ese 25% entonces es lo que él cede a través de los contratos de cesiones de derecho a sus bisnietas. Entonces, la herencia hoy día se divide en un 25% para ellas y el resto, el saldo, lo que queda, es suyo. ¿Se entiende? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya. Veamos la validez de eso entonces, porque ahora hay que ver si efectivamente se realizaron todas esas sesiones de derecho en favor de don Ángel, si ustedes sabían, conocían de ella, si tienen dudas de ella, si están de acuerdo con ello. Volviendo al tema de los arriendos, ahora que cambia un poco el porcentaje, señora Carmen Gloria, entonces, bueno, las cuentas mías igual van a diferir un poco, pero desde que yo compré la primera sesión de derechos hasta ahora, sacando la cuenta con el 80%, yo he dejado de percibir como 9 millones de pesos. Ahora me va a disminuir un 5%. Quiere decir que he dejado de percibir como 7 millones. Porque no compró todas las propiedades en la misma fecha, por lo tanto, solo tiene derechos desde que las adquiere. De hecho, yo hice el cálculo así. Compré primero 2 sesiones de derecho, solamente esos porcentajes los sumé. Después compré 5 más, también los empecé a sumar. Y después cuando compré la última, sumé esa última. No lo había sumado nunca del 75% en adelante. Lo fui sumando por partes. Sí, lo que pasa es de que él, la primera vez que a mí me llamó por teléfono para decirme que él le había comprado a mis tías, él me exigía inmediatamente la plata de los arriendos y era el 80%, que él ya le tenía comprado a mis 8 tías. Yo fui a bienes raíces y no era así. Él solamente le había comprado a 2 tías mías. Y después fue comprándole a las otras personas. Y al último fue que le compró a mi mamá, que fue ahora en septiembre, fue recién que le compró a mi mamá, porque mi mamá estaba casada y se separó y ahí él le compró a mi mamá. Entonces, él lo que él quería que nosotros le diéramos al tiro toda la plata de mis tías, cuando no nos trajo ni siquiera papeles. Hasta el día de hoy no hay papeles que él lo haya pasado. ¿Ustedes no han revisado ni han corroborado? Sí, yo fui a bienes raíces, sí sale la hora, sí sale, sí. Pero él que dijera, toma, mira, ahí están los papeles, yo le compré a tus tías, yo esto, no, nada. O sea, nosotros lo tenemos que hacer valer por lo que él está diciendo todo el tiempo y que le pase el 80% y el 20% de nosotros. Y esto ha sido constantemente. Claro, el tema pasa que cuando yo hice el negocio con las tías de ella, las tías me dijeron, ya, no se preocupe, nosotros llegamos a una modalidad de pago, entonces dijeron ella, ya, de aquí para adelante nuestra parte se la vamos a vender a usted hágase cargo de nuestra parte y ahí nos va pagando mensualmente como habíamos acordado. Entonces por eso yo hablé con ella que yo le había comprado a su tía porque el negocio ya estaba cerrado, independiente que no se lo hubiera pagado. ¿Me entiendes? O sea, ¿no ha terminado de pagarle? No, en ese momento, en el 2021. Ah, ¿hoy día está pagado? No, hoy día está todo pagado. De hecho, en el 2021 compré a 7 herederos. Recién en el septiembre del 2022 le compré a la última, a la mamá de ella, porque tenía problemas que no se había separado. Y el marido no quería firmar. Así se tuvo que divorciar. El tema es que yo, en el fondo, exijo que se me reconozca la parte mía dentro del terreno y los ingresos de los arriendos que tiene, porque en este momento lo están usufructando solamente ella. Yo recibo una parte muy mínima de los arriendos. Y yo jamás he intentado aprovecharme. ¿Cuánto le están ustedes entregando a él de la Primero se le entregaban 300.000 pesos y ahora le está sacando 50%. Ahora se le está sacando 200.000 pesos, que él se hizo cargo de los 2 arrendatarios de atrás, porque hay una pieza desocupada. Entonces, ¿qué pasa? Que él haya arrendatario, no haya, él quiere su plata. Y yo no tengo de dónde sacar esa plata si no hay arrendatario. Y entonces, ¿y no será más sano entonces que vendan esa propiedad? El último arrendatario se fue debiendo agua, debiendo luz, debiendo los arriendos. Entonces yo no puedo sacar, yo no tengo de dónde más sacar para darle a él más lo que él los pide. Y más encima que ni siquiera sabemos lo que a él le corresponde. Entonces él siempre lo exige el 80%, el 80%. Y incluso él fue a mi casa, a la casa de mi abuela, que dijo, este pedazo te toca a ti y todo esto es mío. Que ella prefiere perder el sitio y que yo también lo pierda, pero que yo no me quede con el sitio. Escondido fue a pasar la luz al nombre de él, el agua al nombre de él. Llegamos a un acuerdo y a la semana después me cambia el acuerdo. La ley no premia la negligencia propia.
este pedazo te toca a ti y todo esto es mío. Así lo distribuye la ley. No. Él quiere su plata. Nosotros llegamos a una modalidad de pago, entonces dijeron ella, ya, de aquí para adelante nuestra parte se la vamos a vender a usted, usted hágase cargo de nuestra parte y ahí nos va pagando mensualmente como habíamos acordado. Entonces por eso yo hablé con ella que yo le había comprado a su tía porque el negocio ya estaba cerrado, independiente que no se lo hubiera pagado. ¿Me entiendes? O sea, ¿no ha terminado de pagarle a esta No, en señora? ese momento, en el 2021. Ah, hoy día está pagado. No, hoy día está todo pagado. De hecho, en el 2021 compré a 7 herederos. Recién en el septiembre del 2022 le compré a la última, A la porque mamá. a la mamá de ella porque tenía problemas que no se había separado. Y el marido no quería firmar. Así que se tuvo que divorciar. El tema es que yo, en el fondo, exijo que se me reconozca la parte mía dentro del terreno y los ingresos de los arriendos que tiene, porque en este momento lo están usufructando solamente ella. Yo recibo una parte muy mínima de los arriendos. Y yo jamás he intentado ¿Cuánto aprovecharme. le están ustedes entregando a él de la Primero se renta? le entregaban 300.000 pesos y ahora le está sacando 50%. Ahora se le está sacando 200.000 pesos, que él se hizo cargo de los 2 arrendatarios de atrás porque hay una pieza desocupada. Entonces, ¿qué pasa? Que él haya arrendatario, no haya, él quiere su plata. Es que la Y pieza yo siempre no ha tengo de estado dónde ocupada. sacar esa plata si no hay arrendatario. Y Hace entonces, dos meses. ¿y no será más sano entonces que vendan esa propiedad? El último arrendatario se fue debiendo agua, debiendo luz, debiendo los arriendos. Entonces yo no puedo sacar, yo no tengo de dónde más sacar para darle a él más lo que él los pide. Lo Y que más pasa es encima que ni siquiera sabemos lo que a él le corresponde. Entonces él siempre lo exige el 80%, el 80%. Y incluso él fue a mi casa, a la casa de mi abuela, que dijo, este pedazo te toca a ti y todo esto es mío. Y él iba a dividir con muralla y que iba a poner luz aparte, el Pensando que agua íbamos a llegar a un aparte. acuerdo de que ella iba a ocupar su parte en metros y yo iba a ocupar la mía en metros. Pero nunca hemos llegado ni a un acuerdo, si en el fondo... No, es imposible que lleguen a ese acuerdo porque esta es una propiedad urbana, no admite subdivisión. Claro, pero ahora déjeme darle la parte mía de acuerdo a lo que dice ella. Desde un principio, ella llegamos a un acuerdo nosotros, que bueno, yo sabía que era más del 50 lo que tenía yo estaba a lo mejor equivocado, que era el 80, era el 75, 5% menos, pero nunca se me ha dado el 75% tampoco. Entonces yo lo que le dije ya, para que llegue una sana convivencia, que demos unos 50% cada uno, que fue un acuerdo que tomamos entre los dos. Sí. Pero resulta que solamente un mes recibí los 300.000 pesos. Después nunca más, después 100.000 pesos, después 80.000. Tengo un detalle de todas las transferencias. Ha recibido mucho menos entonces de Mucho lo que menos. ellas estaban señalando. De hecho, le entregué a producción un detalle de las transferencias. Entonces, lo que pasa es que todas las opciones que yo le daba a ella siempre he tratado de no perjudicarla, pero al final llegamos a un acuerdo y a la semana después me cambia el acuerdo y volvemos a lo mismo. ¿Y por qué son esas variaciones, doña Geraldine? O ¿Cómo, doña disculpe? Paola. ¿Por qué son esas La señora variaciones? Paola. Él tiene acá efectivamente un desglose, dice, por ejemplo, julio del 22, 35, después otro depósito por 75, otro por 100 durante ese mismo mes, o sea, 175, 180. Sí, lo que ese fue pasa- el único mes que recibí los 200. 300. Sí, lo que pasa es que nosotros sí habíamos quedado que iba a ser 50 y 50. Pero hay meses que a nosotros le hemos informado a él que hay meses que arrendatarios no pagan, a veces no pagan luz y agua y nosotros tenemos que sacar de lo mismo arriendo para pagar la luz y el agua, porque nosotros pagamos Es la un luz buen y el punto. agua. ¿Quién cobra el arriendo? Ellas. Nosotros Los dos. cobramos y él está cobrando es que ahora los dos últimos. Lo que pasa es que el acuerdo que llegamos al final desde el año pasado, desde julio del año pasado, que un caballero de una pieza de atrás me empezara a pagar a mí porque tenía conflicto con la señora Paola. Entonces, para que ella no entrara en conflicto, le empecé a cobrar yo 100.000 pesos. O sea, en el fondo eran 70 de agua, de arriendo y 30 de luz y agua, que al final yo me quedé con los 100.000 pesos. ¿Y quién va a mensuales. pagar la luz y el agua? Yo Mensuales. pago la luz y el agua Pero todos deme los un meses. segundo. Y este año, en abril, llegó un arrendatario nuevo que ese también me lo pasaron a mí, por eso ya hice 200.000 pesos, pero hace 3 meses atrás o 4 meses. Entonces, por eso recibo yo esos 200.000 ¿Y estos pesos. acuerdos han sido siempre de palabras? De ¿o palabra. Sí, porque aparte él igual sale con una cosa, igual dice otra, pongámosle, o sea, no tienen, él dice que no, eso no importa, pero pongámosle, escondido fue a pasar la luz al nombre de él, el agua al nombre de él, ¿con qué fin? No sé con qué fin lo hizo. Es que eso lo he escondido porque es un tema legal. Yo compré, Porque como él yo dice, sabía que porque él compré es la mayor dueño, cantidad, tiene que puse tener- la luz a mi nombre. Pero siempre ¿Ven? le he dicho a ella que la luz y el agua no acredita el dominio de la propiedad, entonces a lo mismo si está a nombre de nosotros o de un tercero, eso no acredita el dominio. Entonces ella piensa que yo la quiero casi estafar porque yo pasé la luz a nombre mío. Y no es así. Es al revés.
Porque si queda una cuenta de luz o agua, van a perseguir al dueño de la propiedad. Sí, lo que pasa es que yo siempre he pagado la luz y el agua. De hecho, ahora hay Pero una deuda de necesita más de 2 millones de pesos. necesita un reconocimiento de la empresa que le presta el servicio para poder pagar. Es más, de hecho, ahora hay una deuda de más de 2 Señor, deje de millones. conversar. No tiene ningún sentido que aparezca su nombre en la No, boleta, pero a mí señora. me molestó de que él lo haya hecho escondido, porque hace todas las cosas escondidas. Siempre después dice, a última hora dice las cosas. Si no tienen buena convivencia, ¿no será mejor que vendan esta propiedad? Yo eso le he dicho a él que vendamos. Yo en el caso mío, yo la compré para negocio, para seguir arrendando, modificar, en algún momento reconstruir todo eso. Entonces mi intención no es venderlo, mi intención es recibir lo que me corresponde en plata de arriendo. Da lo mismo. ¿Y no les interesa a ustedes vender su porción de la Señorita, herencia? que ¿saben lo que pasa? De que él dice, o sea, cuando él compró, estaban todas las casas hechas, las piezas hechas. Entonces, él solamente quiere recibir, pero él no quiere hacer un arreglo, no se ha hecho arreglo, no se ha hecho nada. Y yo le dije Pero si a yo él, no recibo plata, ¿cómo voy a arreglemos. arreglar? ¿Cómo que no? Si nosotros te depositamos plata. Y yo le digo, En arriendo arreglemos. el y no, terreno ha tampoco quiere percibido más de arreglar. 14 millones de Pero, pesos. señora, esa es decisión del dueño. Si yo tengo mi casa, nadie me puede obligar, a menos que sea obra ruinosa, como dice el Código Civil, nadie me puede obligar a que yo tenga que pintar la casa, cambiarle el techo o ponerle cerámicas nuevas. Esa es facultad del dueño. Si quiere lo hace, que bien que lo haga. Y si quiere no lo hace, y bien también. Él es dueño de la mayoría, del 75%, y si no quiere invertir en la casa... Claro, de hecho, el otro ¿Problema? día yo le planteé un tema a ella de unos remarcadores porque hay un problema con la luz que salen 2 millones de pesos, nadie sabe quién gasta más que el otro y nadie la quiere pagar de los arrendatarios. Entonces yo le planteé que pusiéramos remarcadores. Entonces, como yo recibo todo arriendo de 2 piezas, lógico que yo voy a financiar los remarcadores de esas 2 piezas. Y ella tampoco quiere pagar lo otro, entonces no quiere invertir nada y está recibiendo ¿Y gran alguna parte. posibilidad que usted le compre la porción de las señoras? Sí, no habría problema siempre y cuando lleguemos a un ¿Ustedes buen están acuerdo de dispuestas precio. a vender esa porción que les corresponde? Pero que sea un precio igual, porque él igual le compró a las tías de mi mamá un precio Bajo. bajo. Bajo, o sea, le regalaron el sitio. ¿Y por qué estas señoras vendieron tan barato? Porque querían plata, que ellas se conformaron hasta que le dieran $1 millón de pesos y ya eran felices. Sí, lo que pasa es que ellas se habían acercado a mi mamá para vender. Sí. Y mi mamá les dijo que sí, pero que al mejor postor que dieran plata porque ese sitio igual vale plata. Y ellas se fueron, empezaron a preguntar, llegaron a él le ofreció plata y se quedaron felices. La Pero verdad, yo es que, la verdad es que no necesito fue una tan buena así plata, como pues. que me regalaron el terreno, señora Carmen Gloria. Cuando ¿Por qué yo no? compré el terreno, el avalúo fiscal de ese terreno eran 30 millones de pesos. Y yo pagué 43 millones de pesos. Iban Tal más, vez- eran 32. Tal vez y podría tanto. haber costado un poco más, pero yo también tenía que bancarme el problema que venía con la señora Paola, que no le quería entregar la ¿Por qué administración. pagó a sus tías. 43 millones de pesos? Porque eso fue lo que me pidieron ellos. Yo no le ofrecí el precio. Aparte, yo nunca ellos me tuve pidieron. Eso problemas no con mi tía porque es yo no los me valores comuniqué. que yo Nunca tengo. más me comuniqué con mis tías después que murió mi abuela. Revisamos jamás. nosotros las sesiones de derecho, que las tenemos acá. Sesiones de derecho. A don Ángel. La primera. 1 de octubre del 21. Doña María Magdalena y doña Rosa. Cada una por 5 millones. Segunda sesión, 5 de abril de 2022. Ceden don Pedro, doña Ana, doña Victoria, doña Gladys, doña Emma. 1, 2, 3, 4, 5. Y ceden a 5.6 millones. Cada uno. 5 millones cada uno. 5.6 porque la compra total fue por 28 millones. Lo que pasa es que hay un desglose porque hay una de las tías que No recibió sé. 8 millones. No sé. 20 de octubre del 2022 fue la última sesión de derechos donde está doña Olga y que fue firmada por 5 millones.
La única que podríamos tener diferencia es esta, que involucra a 1, 2, 3, 4, 5 herederos y que fue por una suma total de 28. En promedio da 5.6 para cada uno, sin perjuicio que haya alguno que a lo mejor recibió un poco más y otro un poco menos. Pero en promedio son 5.6. 5, 5.6, 5. Arriba son O 10, sea, son 5 cada uno. ¿Perdón? Arriba son 5 cada uno. Rosa Sí, cada y uno. Belén. Estoy hablando cada uno. Son 10 millones arriba. Sí, en total son 10 y aquí en total son 5. Ujú. Pero en promedio pagó 5 millones a cada heredero. Claro. Eso fue lo que pagó. A 7 le pagué 5 y a 1 le pagué 8, son 43. En promedio, caballero, promedio. Ya, en promedio pagó 5 millones a cada uno. Y eso ustedes encuentran que es un precio muy bajo. O sea que nosotros nos vamos a recibir lo mismo que les dieron a ella. ¿Y cuánto estarían dispuestos a vender? No sé, yo prefiero venderle a terceros. ¿Cuál es la diferencia? No ¿Habrá importa. alguien dispuesto a comprar derechos en una propiedad? No, pues 25%. venderle para que quede un puro dueño en la propiedad. Pero eso no es decisión suya, porque está él también como dueño. Sí, pero nosotros no le vamos a vender a él por un precio, ¿cómo se dice? Por eso le estoy Fiscal. preguntando cuál sería el precio que usted estaría dispuesto a vender esa propiedad. Yo, de hecho, siempre le he planteado que si ellas tienen la opción de vender, que me ¿Y cuál es vendan. el precio que A un usted, pre- a un hagamos al precio- revés, cuánto es lo que usted le ofrece a ellas? Mire, yo la verdad es que lo que le ofrecí la otra vez fue pagarle lo mismo que le había pagado a las tías 5 millones. y pensando tal vez en la opción de mejorar un poco, pero tampoco cuánto yo tengo tanta mejoraría? plata, no sé, $1 millón de pesos más a cada una. 6 millones. Sí, a cada una. Nosotros le preguntamos al experto, don Esteban de Barbieri, del Instituto Inmobiliario de Chile. Veamos qué opinó él. Buenas tardes, Carmen Gloria. En el Instituto Inmobiliario de Chile hemos recibido información sobre una propiedad para evaluar los datos que puedan llevar a una información certera respecto a su precio. Tras analizar varios elementos, hemos creado una estimación de precio que puede ser de mucha utilidad a la hora de resolver esta mediación. Tengo el informe acá. Es importante que entiendan que esta es una estimación. Por lo tanto, no es el precio exacto. Esta estimación dice que el valor fiscal de la propiedad es 46.864.241 pesos. Claro. El fiscal. 46 por el 25% son 11,5 millones. Dividido por 2, 5,7 millones. O sea, en 6 millones, si es el precio que él dijo, para el avalúo fiscal, estaría en lo justo. El avalúo comercial tiene el menor valor en una propiedad similar en el sector, es 104.909.617. Y el valor más alto en el sector es 128.222.866. Entonces, un valor promedio comercial en ese sector es de 116.556.242. 116 millones por el 25% da 29 millones y fracción. Dividido en 2, 14 millones y medio para cada uno. El tema es que en el sector nunca he visto una propiedad que se venda más de 70 millones de pesos. Y yo vivo de los 5 años ahí. Lo que uno no ve como Santo Tomás no necesariamente no existe, caballero. Sí, puede ser. Yo no lo había visto nunca a usted y usted existía antes que yo lo viera. Así es. No sé, nosotros si vendimos por el evalúo comercial. Así de, no, si no hay acuerdo porque yo igual estoy cansada de todo esto, de quien me esté llamando, aparte yo tengo mis problemas también, entonces estamos mal en este momento, entonces de que lo estén llamando, que me llame un abogado, que me amenace un abogado, no corresponde. El abogado la llamó una pura vez porque ella me solicitó que hiciéramos un estudio de título. Tú dijiste que ibas a hacer eso. Para saber si efectivamente lo que me correspondía era lo que yo reclamaba. Yo contraté un estudio jurídico que se llama
Lo llamó un abogado de allá para explicarle a ella, para que no me creyera a mí, que le creyera al abogado. Y ahora lo dice que lo toma como una amenaza. Entonces, yo he gastado plata en abogados, segundo estudiante de lo que hago y ella no lo toma en cuenta. Entonces, no sé qué es lo que quiere porque yo le he dado muchas Acá facilidades. tenemos todas las sesiones de derecho, están todas inscritas en el conservador como corresponde, con los datos que hemos detallado ahí, en las fechas que hemos puesto ahí y por los montos que hemos puesto ahí. O sea, esto está listo. El caballero es dueño del 75% No, si nosotros de la sabemos propiedad. que él es dueño, sí, eso lo sabemos. Tenemos también la revisión de los documentos que ustedes trajeron y efectivamente el bisabuelo le cedió a ustedes lo que a él le correspondía en esta herencia y a él le correspondía el 25% en su calidad de cónyuge sobreviviente. Sí, Del valor de la propiedad, ustedes entonces son dueñas de un 25%, Sí, ya. entre las dos. ya. Entre las dos. Opciones. Lo primero, dejar en claro lo complejo, difícil y casi imposible de manejar que es comprar derechos. Por eso que nadie quiere comprar derechos. Y cuando las personas lo hacen, generalmente lo pecan de ingenuos, porque creen que están comprando algo determinado. Cuando uno compra derechos, compra algo indeterminado dentro de un sector. Y eso fue lo que ustedes compraron. Sí. ¿Por qué es difícil de manejar? Es difícil de manejar cuando se trata de parientes, de familiares, sanguíneos. Aún más difícil de manejar es cuando se trata de extraños, de personas con las que uno no tiene ni un lazo de parentesco. Porque la única forma de actuar que tienen es de común acuerdo. Claro. Si no llegan a acuerdo, se hace imposible actuar. Y esa fue la razón más importante, o alguna de las razones más importantes, que tuvo a la vista el creador de nuestro Código Civil, don Andrés Bello. Así como también facilitar, propiciar la circulación de bienes. Porque el que estén en una comunidad hace que esto se estanque, porque no se ponen de acuerdo para vender, no se ponen de acuerdo para arrendar, no se ponen de acuerdo para usarla, no se ponen de acuerdo para nada. Entonces ahí hay un patrimonio que está estancado, estabilizado, que nadie disfruta. Desde el mensaje del Código Civil, pasando por todas las normas de sucesión, se dan una serie de reglas para provocar la división, la venta, la liquidación de esta comunidad. ¿Cuál es el problema de eso? Que si no lo hacen de común acuerdo, terminan perdiendo todo. Señorita, y Que de si hecho, fuera yo creo de... que, disculpe, eso es lo que pasa con ella, que siempre me ha remarcado lo mismo, que ella prefiere perder el sitio y que yo también lo pierda, pero que yo no me quede con el sitio. Entonces yo no O entiendo... sea, cuál es el caballero puede llegar a la última instancia en el juicio de partición y comprar en el juicio de partición más barato de lo que les está ofreciendo ahora. Sí, pero pongámosle, a llegar a un acuerdo así, ¿cómo tendríamos que hacerlo para llegar a un acuerdo con el sitio, para saber más o menos qué los toca a cada ¿Acuerdo uno? de qué? Pero si ya le Pero si dije le lo que le estaba toca a cada explicando, le uno. toca el Sí, 25. pero lo que pasa de que por el tema de las casas y eso, ¿cómo se ¿Qué podría casa? hacer? De las casas que hay adentro del sitio. No les toca piezas, nada, las el piezas. sitio es una sola cosa. Ya. El que ustedes la hayan dividido por efecto casas. de arrendarlo o porque ustedes llegaron a un acuerdo, no tiene ningún efecto legal. Eso es una propiedad urbana. No es posible subdividir. Es una sola cosa. Ya. No son pedacitos de cosas. Yo no puedo poner un cerco en una muralla como pretendían. No se puede. Es una sola cosa. La vendo completa. No la puedo vender por pedacitos. Lo que vendo son los derechos. El tema es cómo Y llegamos a nadie acuerdo. que no conozca al caballero, ni que sea amigo del caballero, ni que quiera ser socio del caballero, va a estar dispuesto a comprar sus derechos. O si los compra, pasa lo que pasó con sus tías. Los compran muy barato. Porque compran un problema. Sí. ¿Qué va a pasar? Que si ustedes no llegan a acuerdo de venderle esta propiedad al caballero, que el caballero lo compre, entiendo que quieran sacarle el mejor precio posible, es razonable que así lo esperen, corren el riesgo de llegar a un juicio de partición. Y como ustedes son dueñas de una porción menor, a quien más va a afectar el juicio de partición es a ustedes. Sí, nos lo tenemos claro. Punto 1. Punto 2, el caballero en el juicio de partición puede él también ofrecer comprar la parte de ustedes. Y puede terminar comprando en el juicio más barato de lo que está ofreciendo hoy acá. Y asumir los costos que significa el juicio de partición. Como última opción, si quieren seguir en esta indivisión y no hay caso que se pongan de acuerdo, cualquiera de ustedes podría iniciar, a él le conviene más, solicitarle al tribunal el cese del uso gratuito, con lo cual se les va a empezar a pagar a quien esté usufructuando o
usando de alguna manera este terreno. En este caso, si ustedes son las administradoras del terreno, ustedes cobran el arriendo por el terreno, el juez partidor se va a hacer cargo de esto, va a empezar a cobrar el arriendo por el uso o usufructo de la propiedad y se lo va a repartir o lo va a dejar para la masa partible. O sea, en cualquiera de las alternativas hay un conflicto. Y el día domingo me llaman a mí que si han tomado el departamento. Ahora estoy chata. Ella ofrece un arriendo de 50.000 pesos. No. No va a dar la cara, que nunca la quiso darla. ¿No le da pudor vivir a costa de dos personas de la tercera edad? Este pedazo te toca a ti y todo esto es mío. Llegamos a un acuerdo y a la semana después me cambia el acuerdo. Él quiere su plata. Solo un mes creo que me depositó eso, después nunca más se cumplió. Sale con una cosa, igual dice otra. ¿Y estos acuerdos han sido siempre de palabras? De palabra. Él me exigía inmediatamente la plata de los arriendos. Ella prefiere perder el sitio y que yo también lo pierda, pero que yo no me quede con el sitio. A partir de agosto entra en vigencia la nueva ley de insolvencia, lo que significa que si te declaras en quiebra, igualmente podrías quedar con deudas. No esperes más, asesórate ahora con abogados expertos ingresando a defensadeudores.cl. ¿Qué va a pasar? Que si ustedes no llegan a acuerdo de venderle esta propiedad al caballero, que el caballero lo compre, entiendo que quieran sacarle el mejor precio posible, es razonable que así lo esperen, corren el riesgo de llegar a un juicio de partición. Y como ustedes son dueñas de una porción menor, a quien más va a afectar el juicio de partición es a ustedes. Sí, no se lo tenemos claro. Punto 1. Punto 2, el caballero en el juicio de partición puede él también ofrecer comprar la parte de ustedes. Y puede terminar comprando en el juicio más barato de lo que está ofreciendo hoy acá. Y asumir los costos que significa el juicio de partición. Como última opción, si quieren seguir en esta indivisión y no hay caso que se pongan de acuerdo, cualquiera de ustedes podría iniciar, a él le conviene más, solicitarle al tribunal el cese del uso gratuito, con lo cual se les va a empezar a pagar a quien esté usufructuando o usando de alguna manera este terreno. En este caso, si ustedes son las administradoras del terreno, ustedes cobran el arriendo por el terreno, el juez partidor se va a hacer cargo de esto, va a empezar a cobrar el arriendo por el uso o usufructo de la propiedad y se lo va a repartir o lo va a dejar para la masa partible. O sea, en cualquiera de las alternativas hay un conflicto. La que menos conflicto produce es venderle y salirse de él. De hecho, yo le dije el otro día cuando estuvieron ellas dos en mi casa que nosotros estábamos viendo el tema de la demanda del cese del uso gratuito. Pero igual la idea mía nunca ha sido perjudicarla a ellas y siempre se lo he remarcado lo mismo y por eso he tenido tanta paciencia, 2 años esperando recién una resolución y estuve dispuesto a venir acá para que por favor le demos entre el avalúo esto. comercial, que serían 14 millones, y el avalúo fiscal, que serían 5, es el rango que usted tiene para hacer una oferta, entre 5 y 14. Mire, en este caso yo igual me gustaría que ellas fueran conscientes y por último de lo que me van a cobrar, que me descuenten lo que yo he dejado de percibir por arriendo, que eso lo han disfrutado es que no ellos. se puede, pues. Pero bueno, entonces lo Es vamos a que llegar a sabe un lo que acuerdo. pasa. Si es usted que dejó y cuando- toleró que se usara... ¿De qué otra forma voy a hacerlo yo? Por la fuerza. Es que nosotros nunca le quisimos pasar toda la plata, o sea, el 80% que él nos pedía, porque él cuando llegó, él nos llamó, nos dijo, yo le compré a tus tías. A ver, antes que se produzca la resolución del tribunal que termine con el uso gratuito, todo lo que haya pasado hacia atrás No vale. no se puede cobrar. Es una obligación natural y un acuerdo de palabra entre ustedes. Claro. Así que no hay nada que cobrar para atrás. Desde que se produce el cese del uso gratuito, de ahí para adelante se cobra. Él igual no había comentado No vale que- la pena, por tanto, revisar el pasado. Aquí la opción es, si hay una oferta, entre 5 y 14 para ellas, y si ellas la aceptan, firman, usted ya lo conoce, un contrato de cesión de derechos con ellas dos. Hágales una oferta que les sea conveniente. Los otros estuvieron muy baratos. Entonces, a lo mejor Sí, puede claro, apostar claro. ahora en hacer una mejor oferta. Lo que pasa es que yo igual tengo que ver un monto de acuerdo a lo que yo pueda pagar. Si no es que yo tenga para ofrecerle 30 millones de pesos, no los tengo. Por supuesto. Entonces, Nadie pidió 30. ¿qué cosa de que ellos me digan cuánto quieren? Y ahí vemos si estamos dispuestos nosotros Pero a si le pagar. acabo de decir, caballero, entre 5 y 14. 5 es el avalúo, dependiendo del avalúo fiscal,
y 14 del precio promedio de mercado. ¿Y solamente se puede cobrar esos 14 o se puede cobrar más si nosotros quisiéramos? Usted puede cobrar lo que quiera, pero ¿va a encontrar a alguien que se lo pague? Pero que si él se quiere quedar con la propiedad... Ya así como estamos por perdiendo el 40 tiempo, millones. entonces sí, pero uno no puede vender en más del doble porque si no comete el delito, vicio de la voluntad que se llama lesión enorme y el contrato es anulable y el caballero puede pedirle la restitución de lo que haya pagado de sobra. No es lo que uno quiera. Hay márgenes en los que uno se mueve. Hay una libertad para operar en el mercado, pero tampoco se trata de usufructuar de otro porque uno tenga una necesidad. Claro, que lo que pasa es que ella, la oferta que me hizo el otro día era que me daban la parte de ella, pero yo tenía que comprarle un departamento a su hija, entonces... Son 2 hijas, pues. Son Pero 2 ese es hijas. problema suyo, pues señora. Entonces no Pero me es del llegaron. mismo precio, po. Porque usted dice que De son 14 14 millones, 2 departamentos de 14 No, pues un departamento nomás, pues. Un Pero usted- departamento de 14 millones. Pero, Que hay allá donde vivimos. pero usted dice 14 millones sería un puro pago y ese 14 yo tengo que dividirlo para mis 2 hijas. No, ¿O no? 14 y 14. No, 14 y 14. 14. Ah, Estoy hablando. Sí. No, aquí sus hijas no tienen nada que tocar. No son parte del conflicto. ya. El derecho es suyo. ¿Qué hace usted con la plata que el caballero le pague? Es asunto privado suyo. Yo no puedo llegar a cobrar a alguien y decirle, es que no me alcanza esta plata para el viaje a Cancún que yo quería hacer. ¿Es el problema mío si yo me quiero ir a Cancún con esa plata? Sí. Abogada, entonces tampoco vamos a llegar a ni un acuerdo respecto de los arriendos. Tendría que yo seguir la parte civil nomás por mi lado. Cese del uso gratuito si usted quiere cobrar hacia atrás. Ya. O sea, de aquí hacia adelante, perdón. Hacia atrás ya no se cobró. Eso olvídelo. Indemnización por perjuicio. No hay indemnización aquí penal. perjuicio si usted tenía una acción que no ejecutó. Ya. Nada, la ley no premia la negligencia propia. Ah, ya. Lo otro podría hacer eso, que él cobre la plata y él nos dé el 25% que nos corresponde a nosotros. Para mí eso es mucho mejor, administrar yo el terreno y darle el 25% a ella. Hágase. Crónica de una muerte anunciada. En 5 meses más van a estar peleando lo mismo. Pero como en Chile la autonomía y la voluntad prima siempre en materia contractual, Es que yo- les vaya bonito. Y con yo- esto vamos a la sesión. ¿Sabía usted que un tumor cerebral puede provocar constantes dolores de cabeza e incluso problemas a la visión? Para hablar de eso, ya estamos acá en el estudio con el doctor Lientur Tajá, neurocirujano de Clínica Indisa. Bienvenido, doctor. ¿Nombre bien su apellido? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Antes de conversar con él, que nos va a dar mucha información, yo los quiero invitar a ver el testimonio que nos tiene nuestra querida Paulina Alvarado. Los quiero invitar a conocer la historia de Ileab y que a través de su relato entendamos la importancia de estar atentos siempre a ciertos síntomas que algunas veces adjudicamos a cosas sencillas, pero que finalmente pueden decidir en una patología que nos llevaría a la vida o a la muerte. Trabajo hace 12 años en el rubro de las pinturas y es un trabajo que es exigente, que es demandante. Entonces tenía algunas molestias, algunos síntomas como dolor de cabeza persistente, hormigueo en el hemisferio izquierdo del cuerpo, piernas y brazos, pero eran síntomas que se atribuían al estrés. Iba al médico, me diagnosticaban que estaba estresado, me daban un tratamiento, bajaba la revolución un poco y se iban los síntomas. Entonces finalmente, en finales de agosto del año 2018, ya llegué a un punto en que empecé a tener descoordinaciones. Hacer cosas sin sentido, tener el lapsus de tiempo perdido, se me olvidaban las cosas completamente, me costaba ya mucho coordinar las acciones diarias, planificar. Me vio el doctor, efectivamente me dijo, sí, tenéis síntomas de estar muy estresado, pero por si acaso hacete una resonancia de cerebro. Le pido que me manden el reporte y ya ahí mencionaban un meningioma, que es el tipo de tumor que tenía yo, de un tamaño importante, que eran 4 centímetros. Para la gente que no entiende, un meningioma sería, digamos, entonces un tumor propiamente tal de 4 centímetros en la parte de acá, de adelante. Claro, el tumor, el meningioma es un tumor que afortunadamente se encapsula, pero no por eso es menos riesgoso. A pesar de que no se propaga como otros tumores, sí ejerce presión en el cráneo, comprime el cerebro y al comprimir el cerebro afecta a distintas funciones. En mi caso estaba alojado al medio de los 2 lóbulos frontales, entonces afectaba el área que tiene que ver con el control de las emociones y con el razonamiento. Y el neurólogo me dice que era una situación grave, que tenía que
irme de urgencia a la clínica más cercana, a la clínica Indisa. Llegué en carácter de urgencia, me presenté en la clínica, entregué este documento y en cuanto llegué, rápidamente me atendieron. ¿Cuánto tiempo estuviste con estos síntomas? Según lo que estimó el doctor, con los síntomas yo creo que debe haber estado unos 4 años. Entonces es bastante traicionero, porque uno cree que tiene otras cosas, que las puede manejar con más simpleza y realmente es un riesgo vital. Entonces hay que estar siempre atento a los dolores de cabeza persistentes, a pérdidas de memoria, alteraciones del ánimo permanente y sensaciones de hormigueo. Bueno, entras de urgencia y ¿qué pasa? Tuve, creo, como 6 u 8 horas en cirugía, no me acuerdo bien. Y en mi caso particular, se ven un poco las cicatrices, pero se removió todo el hueso de la frente. Al remover el hueso de la frente se expande el tumor y medía 12 centímetros, no medía 4. Entonces, ahí estaba la complejidad del problema que tenía yo, pero afortunadamente el equipo de doctores lo resolvió, lo logró sacar. Después de la cirugía, obviamente, he tenido controles periódicos y todo indica que quedó todo bien. Yo a finales de septiembre ya me dieron el alta y yo en octubre retomé mi trabajo a mi ritmo. Fue relativamente rápido y me permitió en enero del año siguiente ya trabajar formalmente. Aunque la indicación era que tuviera 1 año de licencia, yo no lo hice. Porque también el doctor me lo explicó y me dijo, mira, si tú no te exiges, independiente de toda la pega que haga yo, del apoyo que te preste la clínica, si yo no me exijo no voy a lograr avanzar. También es importante que la gente vea que puede organizar su tiempo y dedicarle tiempo a su trabajo y a cosas importantes que realmente para lo que uno vive. Por eso esa es la importancia de haberme operado y haberme salvado, que tengo tiempo ahora para las cosas realmente importantes. Son mi familia, mis 3 niñas. Yo debería estar muerto hace casi 5 años, no haber visto crecer a mi hija, no haber visto a mi hija graduarse de 4º medio, perderme la vida, perderme las cosas importantes de la vida y afortunadamente llegué a tiempo, llegué al lugar correcto y eso significó que tengo una segunda oportunidad y la estoy aprovechando mucho. Yo te diría que la verdad estoy aprovechando la vida mucho mejor de lo que lo hacía antes. Súper feliz. Todos los días se agradecen, se ven distintas. La vida se ve súper distinta. Impactante testimonio, doctor, el que escuchábamos, porque acá hablábamos mientras veíamos la nota, ¿cierto? Uno siempre tiene un dolor de cabeza, más de alguien ha tenido un dolor de cabeza o un olvido o alguna señal, pero llegar a buscar el diagnóstico o a pensar en un tumor cerebral pareciera muy lejos. Sí, pero yo creo que la población hoy en día se está educando y este es un muy buen método para lograrlo. La información nos ha permitido que la gente empiece a preguntar, se cuestione, tenga la duda de si a lo mejor podría tener algo. No quedarse con una simple respuesta. Sí, porque el concepto antiguo de la medicina era tratar el síntoma. Me duele la cabeza, tómate un analgésico. Claro, tengo Estoy problema estresado, en la visión, tómate algo para tranquilizarte. Pero eso es tratar el síntoma. Pero hay que ir más allá. El médico siempre debe pensar en que buscar la causa que generó esto. Me duele la cabeza, pero ¿por qué me duele la cabeza? Y descartar siempre lo más importante, que no vaya a ser algo orgánico, algo físico. A todos nos duele la cabeza. ¿Por qué? Porque todos estamos estresados, todos tenemos problemas y todos nos ocultamos o nos disfrazamos, por no decir que escondemos el síntoma. Además que si el síntoma no es tan invalidante, es más fácil posponerlo. Es más fácil ocultarlo, tomarse un analgésico, se me pasó. Doctor, y lo otro que hablábamos era el cerebro tiene un tamaño, ¿no? Y cada uno de los espacios del cerebro cumple funciones distintas. Entonces, dependiendo del lugar donde esté ese tumor, va a ser o va a tener relación con los síntomas que yo voy a ver. Eso es en general. Ese era un concepto antiguo. Pero la verdad es que antes pensábamos que el cerebro tenía zonas responsables de ciertas funciones. En grosso modo sí, hay zonas que son responsables del lenguaje, del movimiento, de la visión, del olfato, pero la mayoría de los síntomas, la mayoría de nuestro quehacer y de nuestro pensamiento incluye a todo el cerebro.
O sea, no necesariamente el lugar donde esté va a ser donde estén los... No necesariamente. Dolor de cabeza, náuseas, problemas oculares, pérdida de sensibilidad, movimiento en un brazo. Bueno, él señalaba varios de estos. Estos dos van ligados. El dolor de cabeza persistente y cuando se agrega, además del dolor de cabeza, náuseas y vómitos, uno tiene que pensar, podría ser algo que genere hipertensión dentro del cerebro y eso hace sospechar en alguna lesión cerebral. Los problemas oculares es lo mismo. Los problemas oculares, hay una zona, que es la zona occipital, o bien la zona cercana a la conjunción, la unión de los nervios de la vista, que pueden generar problemas. Muchas veces le echamos la culpa a que los lentes no me quedaron bien, que el oftalmólogo se equivocó y resulta que muchas veces son tumores cerebrales. Él hablaba también de un hormigueo en las manos, en el pie, equilibrio, confusión, fíjese, qué increíble. Esto va cuando se van comprimiendo las zonas de la sensibilidad. Hay que pensar que el cerebro es el órgano que comanda el resto del cuerpo. Él decide si funcionan los pulmones, el corazón, el movimiento, los músculos, todo. De tal manera de que si empieza uno a sentir problemas de la sensibilidad o del movimiento, tiene que estar pensando, algo está pasando en el cerebro, algo está ocurriendo. Estos son solo algunos de los variados síntomas que nos mandaron de Clínica Índice para definir la enfermedad, pero para tomar en cuenta elegimos solo algunos. Factores de riesgo, o sea, no todos estamos expuestos a tener un tumor cerebral, hay personas que están más expuestas. Unos más que otros, pero es cierto que las razas blancas se dice que en general tienen más tendencia a tumores. ¿Y la edad, más avanzada de edad o no? Es que tenemos tumores cerebrales en niños también, no tan frecuente como en los adultos. Pero cuando uno ve un paciente en forma aislada, la estadística no sirve. Porque yo no sé si estoy frente a la mayoría de los pacientes o adentro de la minoría de los pacientes. Por eso el deber del médico frente a un paciente que tenga síntomas es descartar que no tenga algo físico. Dentro de los más... que nos van a llamar más la atención está el hereditario. O sea, si alguien tuvo en mi familia, padres, abuelos, algún familiar directo, yo debiera preocuparme un poco más si estoy con alguno de los síntomas, ¿no? Claro. Debiera estar... Los problemas, hay enfermedades específicas que se heredan. Hay enfermedades que afectan a todos los nervios del cuerpo, incluso a los nervios que nacen directamente del cerebro. Y esos muchas veces son hereditarios. Y vemos familias completas que están afectadas. Prevención, la detección temprana me imagino que ayudará al pronóstico también final, como en la nota que veíamos que él tuvo una posibilidad de vida nuevamente gracias a una detección precoz y una cirugía. Y con la consulta médica en casos de antecedentes familiares. Claro, si yo ya sé que tengo una carga hereditaria, debiera tener mayor preocupación sobre este tema. Ya lo creo. Pero si no lo hay, debe uno sospecharlo. Sospecharlo si tiene algún síntoma. Sí, por supuesto. Ya. ¿Y qué tratamientos? En el caso de la nota había sido cirugía. ¿Hay otros tratamientos más previos a la cirugía? Sí, hay algunos tumores. Se ha avanzado, la ciencia ha avanzado en algunos tumores cerebrales, como por ejemplo algunos tumores que están en la hipófisis, que es una glándula madre que comanda el resto de las glándulas del cuerpo. Es tal vez una de las glándulas más importantes. Y se descubrió que cuando hay algunos tumores que afectan a esa glándula, que generan un examen de sangre que se llama la prolactina, si la prolactina está muy elevada, uno podría decir, este tipo de tumor es un prolactinoma. Oma significa tumor, viene del griego. Y en esos casos la ciencia ha avanzado y ha logrado que dando un medicamento una vez a la semana se destruye el tumor de la hipófisis. ¡Ay, maravillosa noticia! Eso ha sido un gran avance. Ya, entonces, no solamente pero hay la cirugía, algunas que no se otras. puede, se descarta eso, requieren de cirugía. O sea, en tratamiento, entonces, doctor, la cirugía es una alternativa, pero también tenemos otras como la radioterapia, radiocirugía, quimioterapia, terapia Algunas dirigida. solamente responden con la cirugía. El caso de Iliaf. El caso del plano. Iliaf solamente cirugía. La radioterapia y la radiocirugía no sirven para nada. La quimioterapia tampoco. Pero hay otros que es necesario complementar las tres cosas. Perfecto. Muchas gracias, querido doctor, por habernos explicado un tema que es absolutamente desconocido y que puede, tal como en el caso, si uno llega a tiempo, si se detecta a tiempo y si uno tiene información, como hablábamos en un comienzo, puede salvar la vida. Muchas gracias. Encantado.
En Chile son miles las y los almaceneros que día a día aportan a sus barrios, abasteciendo a los vecinos, pero también generando cohesión y comunidad en sus entornos. Coca-Cola Chile, junto a sus socios embotelladores Coca-Cola Andina y Coca-Cola en Bonor y la Fundación Gastronomía Social, crearon el programa Mi Almacén, Mi Comunidad. Y para hablar de este programa especial, yo quiero que me pongan atención porque ya estoy acá en el estudio con Rafael Rincón. Él es presidente de la Fundación Gastronomía Social. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. ¿Eres español? Soy español, sí. ¿De qué parte de España? De Madrid. De Madrid. Pero llevo 19 años viviendo en Chile. Y todavía te queda el sonsonete. Cuénteme, don Rafael, ¿cómo se les ocurre? ¿Cuál es el objeto de crear este programa especial Mi Almacén, Mi Barrio? Bueno, todo parte en abril, mayo del 2020, con la pandemia, cuando en uno de los programas que hace nuestra fundación, que tiene que ver con generar y llevar alimentación a quienes más lo necesitan, vimos como muchísimas almaceneras se la jugaban por su comunidad y quisimos, de alguna manera, entregarles de vuelta lo que venían haciendo a través de ponerlas en un espacio donde pudieran conectarse, sobre todo mujeres. Durante la pandemia fue fundamental, ¿no? Porque costaba mucho y a veces ellos quienes abastecían a toda su comunidad. Entonces, eso es lo que ustedes fueron capaces de leer, ese esfuerzo, ese sacrificio que estaban haciendo, ¿no? Claro, por un lado, conectarlas para todas estas personas que muchas veces viven aisladas y no saben, no saben que esa almacenera de Bajos de Mena tiene los mismos problemas y desafíos que esa almacenera de Huechuraba o de San Pedro en Concepción. Y, ¿por qué no? Porque nos lo pedían, ya que nuestra fundación se dedica a la formación, entregarles herramientas de formación para que pudieran... ¿Esa es la labor que tiene tu fundación en este programa? Sí, ¿Entregar herramientas para qué? Para formarlas, darles herramientas de formación para que lleven, para que mejoren la manera en la que llevan día a día su negocio y también apoyarlas para que creen proyectos, sueños con sus vecinos en el ámbito socioambiental. Entonces, por un lado hay una academia en la cual se van a formar de diversas materias, de marketing, de gestión de stock, de administración. Súper importante, porque a veces tu almacén puede fallar económicamente, no dar las utilidades que uno quiere porque uno no lo sabe administrar, porque no lo sabe manejar. Y ustedes les dan todas esas herramientas. Exacto. Y también les damos la posibilidad de que junto a sus vecinos, junto a sus clientes, creen ideas, creen proyectos para solucionar problemas medioambientales y sociales del barrio, y el conjunto de la red que conforma este programa, no solo nuestra fundación, sino también otras organizaciones, apoyarlas, mentorearlas para que lleven sus proyectos a diferente nivel y entregarles un premio también a aquellos que llegan al final del camino. Sí, un premio que tiene que ver con un premio en efectivo, en metálico, para poder mejorar temas de tu almacén, con un software que permite que puedas gestionar tu almacén mejor durante un año de manera gratuita, y también un equipo de mentores que van a hacer que tus proyectos sean presentados a diferentes subvenciones municipales, mentorías. Mejorar el rendimiento o la eficiencia de tu almacén, tener la posibilidad de desarrollar proyectos nuevos, y además está el software que puede facilitar, ¿cierto?, toda la administración. O sea, me parece maravilloso. ¿Y cómo ha sido la recepción de los almaceneros? La verdad que maravillosa. Llevamos ya más de 4.700 almaceneras y almaceneros, sobre todo almaceneras, el 80% del programa son mujeres en el programa que han recibido una beca. Han pasado más de 2.600 personas que han finalizado el curso digital, los 2 cursos digital que tenemos disponibles. Se han presentado más de 460 proyectos. Ha habido 11 ganadoras, en este caso, que se han podido llevar los premios que te he dicho. Y esto sigue adelante, sigue mes a mes. Seguimos profundizando y trabajando con ellos. Entonces estamos muy emocionados porque al final estamos poniéndoles en un lugar que es muy necesario dándole un reconocimiento, ¿no? Tanto tiempo que nos han ayudado a nosotros, desde nuestros padres en adelante. El pequeño almacén de barrio, el pequeño almacén de la comuna, a veces se vuelve el confidente, el amigo, el que te ayuda a solventar los malos tiempos. Necesitaban ser reconocidos y ser apoyados para seguir creciendo, además. Y tú lo has dicho antes, es un actor de cohesión absolutamente importantísimo en cada barrio. Cuando hay un problema, el almacén siempre da el paso adelante. Cuando hay un problema de seguridad, cuando hay una calamidad, un problema familiar profundo, el almacén siempre está dispuesto a darte crédito. Cuando hay un problema, cuando ha habido problemas mayores como los que hemos visto o el estallido de la pandemia, han estado adelante.
Tremenda noticia que nos has traído. Muchas gracias por esta labor que están realizando y nosotros siempre vamos a estar dispuestos a visibilizar este trabajo hermoso que se hace con nuestros almaceneros y que potencia junto a Coca-Cola Chile. Muchas gracias, Rafael, y a ti también, a través tuyo, a Coca-Cola, por supuesto. Gracias a ustedes. 10 años de duda es lo que ha vivido Roberto desde que se tomaron su propiedad. Y hoy es su señora quien viene a pedirle que por favor no baje los brazos. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Alicia y don Roberto, bienvenidos ambos. Buenas tardes, señorita Carmen Gloria. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Lo más bien, gracias. Qué bueno. Pasándola por la situación de mi marido. ¿Qué pasó con su marido? Yo le vengo a pedir que él se preocupe del departamento que le dejó su mamá, que tanto le costó que él lo ha dejado de un lado. Que él se preocupe de la herencia. ¿Por qué dice que la ha dejado de lado? Porque ahora él lo necesita. Antes tenía que moverme yo por las cosas que había que sacar papeles, documentos. Ahora yo estoy chata. Entonces él tiene que recuperar su departamento, la herencia que le dejó su papá, su mamá. ¿Recuperar? ¿Hay alguien en el departamento? Sí. Se lo tomaron. ¿Está tomado? Sí. ¿Y desde cuándo que se lo tomaron? Cuando mi suegra falleció. ¿Y eso cuándo fue? La fecha... 22. ¿Del 22? ¿2022? 2020. No. El 22 de junio de 2013. Hace hartos años, Sí. 10 años. Sí. 10 años, un mes, vaya. 10 años y un mes, usted lleva la Sí. cuenta, don Sí. Roberto. ¿Y quién se lo tomó? ¿Usted conoce a las personas? No, ¿Y son las mismas personas que Sí. han estado estos 10 años ahí? la misma persona. La misma persona. Yo que sepa, la misma persona. ¿Y es una familia? ¿Es un grupo? ¿Quiénes son? ¿Ni mire, siquiera los han visto alguna vez? ¿Han conversado con ellos? ¿Algo? Ella fue... Yo fui porque yo hacía trámite por Serviu, a ver si Serviu me compraba el departamento. Y yo iba a reunión porque esos departamentos los iban a remodelar. ¿Ya? Entonces, iba a reuniones, todos los dueños de los departamentos, y los que no eran dueños no los tomaron en cuenta porque eran departamentos tomados. Entonces nosotros no podíamos sacarle el nombre de la señora, porque no la conocíamos. Ya un día... ¿Y cómo se enteraron? A ver, fallecen su mamá, fue la que Sí, falleció. nosotros la velamos en la casa de nosotros. ¿Ya? Al otro día se toman el departamento. ¿Al otro día? Sí, pues sí, nosotros salimos de allá. ¿Y la señora falleció estando viviendo en ese departamento? Sí, ¿Ese departamento estaba con sus cosas, sus Sí, pues muebles? estábamos en la casa. Todo. Nosotros la sacamos en la noche ¿Ya? porque ella falleció en la tarde. Falleció como a las 7 de la tarde. Claro. Entonces, para que le diera el pase al doctor, tuvimos que esperar y nosotros teníamos que resguardarlo y dejar el departamento cerrado. Salimos a las 1:30 de la mañana. Entonces la velamos en la casa de nosotros. Para que no se dieran cuenta ¿Salieron que de la casa de ella a la casa suya? A la primavera, claro. Al velorio. Claro. Ya. Al Y, Y el día domingo me llaman a mí que sí han tomado el departamento. Al día siguiente. Sí, Sí. O sea, será alguien que estaba mirando. claro. Y yo fui con Carabinero y Carabinero no quiso que yo ingresara porque ellos tampoco Peligroso. salieron. Y me dijo Carabinero que yo siguiera el protocolo. Y de ahí ha pasado todo este tiempo. Y siguió algún el protocolo, se refiere a Carabineros a que Carabineros solo puede actuar en delito flagrante y si no, necesita una orden del tribunal. Una Claro. orden Entonces, del cuando él tribunal. le dice que sigue el protocolo, se refiere a que interponga una acción Claro. judicial. Y Yo que le hice den la demanda, orden. yo hice Ya. demanda, pero como le digo, cuando usted no tiene nombre y apellido, no Claro, me no tenía, rechazaban. no tenía la identificación del demandado. Claro. En esta última reunión que hizo Serviu, ya yo fui, porque estaba siempre pendiente que Serviu nos diera una respuesta, si lo iba a comprar el departamento. Entonces, yo dije, no importa, dije yo. Ahí está, ese. Ese. Sí. ¿Cuál es el primero? El primero, El de abajo, primero. el primer piso, la casa esquina ahí. Hicieron una ampliación además hacia afuera. Claro. Claro, con lata ahí. ¿Y eso estaba ya en la época de su mamá o lo hicieron ellos? No, cuando estaba mi mamá, no, pues tenía las protecciones de las ventanas que yo mismo se las hice. Eso o sea, no tienen ni estaba. idea en qué condiciones está el departamento adentro, No, nada. no tengo idea. No. ¿Y los vecinos, hay vecinos de la época de su mamá que conozcan? No, que todos vendieron y se fueron.
Por eso yo nunca pude sacar el nombre antes de la persona, porque toda la gente se fue y vendió. Po. No tiene contactos ahí. Tenía alto contacto ante yo. ¿Ahí quedó? O sea, intentó ir al tribunal, le dijeron que necesitaba el nombre y claro. me imagino, a la persona, y usted no siguió insistiendo. Después contraté un abogado. ¿Ya? Y le expliqué al tiro el caso que no tenía nombre yo, pues ya él me dijo, yo resuelvo eso. Ya pasaron 4 meses y al 5.º mes me pide el poder. Y le digo yo, oiga, pero ya averiguó el nombre de la persona. Y me dice, si tú quedaste de esa... No, pues no puedes hacer el acuerdo. Yo cuando lo contraté le dije al tiro que yo no tenía nombre y apellido. Y usted me dijo que me da esa solución. Y ahí que habrá usado, ¿sabes? Y el día domingo me llaman a mí que sí han tomado el departamento. Ahora yo estoy chata. Ella ofrece un arriendo de 50.000 pesos. No. No va a dar la cara, que nunca la quiso darla. ¿No le da pudor vivir a costa de 2 personas de la tercera edad? Después contraté un abogado. ¿Ya? Y le expliqué al tiro el caso que no tenía nombre yo, pues ya él me dijo, yo resuelvo eso. Ya pasaron 4 meses y al 5.º mes me pide el poder. Y le digo yo, oiga, pero ya averiguó el nombre de la persona. Y me dice, si tú quedaste de esa... No, pues no puedes hacer el acuerdo. Yo cuando lo contraté le dije al tiro que yo no tenía nombre y apellido. Y usted me dijo que me da esa solución. Y ahí que habrá acusado otra vez. Oiga, don Roberto, su señora me contaba que este es un departamento que usted heredó de su madre, sí, que falleció, ¿cierto?, en el 22 de junio del año 2013. Sí. ¿Tiene la posesión efectiva de ella? Sí, está todo, las bienes raíces, todo ahí. ¿Y esta posesión efectiva figuran 2 herederos? Sí, pues yo y mi hermano. Su hermano. ¿Y su hermano, qué es de él? Falleció el 2021. 2021. Sí, el 5 de marzo. ¿Y tiene herederos su hermano? Sí, 2 hijas. 2 hijas. ¿Estas hijas tienen que tramitar la posesión efectiva de su hermano? Sí. Sí. Sí, sí lo dijo el otro abogado. Sí, sí lo dijo, pero dijo el abogado que trabaja con nosotros acá. Sí. Ya. ¿Por qué? Para que corrijan y así el título de dominio aparezca a nombre suyo y de las 2 hijas de su hermano. Ya, pero tiene la de su papá, que eso es importante, y usted ya, por lo tanto, acredita dominio en un tribunal para un eventual juicio de precario. No, y ahí, señoría, tengo una demanda también por los tribunales que yo la puedo reactivarla ahora, porque ahora que tengo nombre y apellido puedo hacerla también. Claro, usted hizo por el delito de usurpación en materia penal. Claro. Ahí se decía usurpación, no precario. Sí, es que el juicio de precario es una acción civil que interpone al dueño de la propiedad para que la propiedad sea devuelta a su dueño. Ya. Porque él, por mera tolerancia, dice la ley, de buena voluntad, ha accedido que un tercero que no es dueño viva en la propiedad. Y ya no quiere recuperar su propiedad. En cambio, el delito de usurpación es otra rama del derecho que está en materia penal y se habla de delito porque aquí hay comisión, hay dolo. O sea, hay alguien que sabe que la casa no es de él, que sabe que no tiene autorización del dueño, pero se comporta como que fuera el dueño y que yendo al dueño a recuperar su casa, lo repele. O no sale nadie. O no sale nadie, que es lo mismo. Entonces, ahí se inicia la acción de usurpación, que tiene una pena bastante baja en nuestras leyes, para ser sincera, pero que por lo menos podría permitirle recuperar la propiedad. Fue archivada esta causa. Sí. Claro, podría usted desarchivarla. Porque llegaron las citaciones allá y no salía nunca. Pues. Entonces, por eso me mandaron la carta. Ese papel me llegó a la casa cuando fue archivada. 2017. Nuestra periodista Javiera Cabello fue en búsqueda de las personas que están tomándose o habitando el departamento, poseyendo su departamento. Veamos cómo les fue. Hola, buenas tardes, doña Alicia. Primero que todo, muchas gracias por acceder a conversar con nosotros, con Carmen Gloria, tu servicio. Quiero contarle que hace cosa de un par de semanas habló don Roberto Durán porque nos dijo que ustedes se habían tomado su casa hace 10 años. Me gustaría saber qué podría decir usted al respecto. No, eso no fue así, porque este departamento se lo había tomado otra niña, una niña que vivía ahí, una morena que ahora no está. Y como la abuelita murió, ella se tomó ese departamento. Y un día ella me dijo que ella tenía problemas con su marido, su pareja, y que ella tenía que irse de aquí porque el marido iba a salir a donde estaba y que ella tenía problemas y se iba a irse. Y me dijo a mí, si usted quiere, se queda usted ahí, dijo, y dijo, si llegan los dueños, usted puede hablar con los dueños, pero nunca que llegaron ellos.
Y yo tenía entendido que ese departamento lo iba a comprar un corredor de propietarios, lo que tenía entendido yo. Pero no fue así porque después aparecieron ellos y yo los conozco ahí porque trabajaban en las ferias de Puente. Yo los conozco al hermano, conozco a los hermanos. Y después yo me comuniqué con ella y hablamos con ella. Pues. ¿Ella quién, disculpe? Con la señora Alicia. La esposa de don Roberto. De don Roberto. Y yo hablaba con ella y comunicamos con ella. Incluso ella venía para acá, venía para mi casa. Y yo le decía que yo tenía una hija que estaba postulando, que tenía que esperar. Si ella quiere venderlo, nosotros se lo queríamos comprar porque nosotros no teníamos a dónde ir, porque yo tengo mi casa tomada, que no me la quieren entregar y no tengo dónde estar. Y yo le decía, le conté toda la verdad. Y me dijo entonces, porque a mi hija le fue mal, porque usted sabe que ha salido todo mal las postulaciones. Y ella me dijo, entonces esperemos. Y ella me dice, esperemos entonces. ¿Usted está sorprendida entonces de esta actitud de don Roberto que nos diga que usted se tomó y que no la conoce de nada? Sí, yo los conozco, si ellos trabajan en las ferias, conozco a la abuelita igual, pues si yo también cuando la abuelita estaba ahí, ella estaba sola, tirada, sola. Los hijos no la venían a verla y los otros por la ventana, por el lado de allá, los otros le damos cosas a la abuelita. Ella estaba en una pieza encerrada, en la última pieza encerrada y ella siempre gritaba, llamaba a uno de los hijos, pero los hijos... Una de las preocupaciones que tiene don Roberto es que dice que este departamento tiene una deuda gigante de luz y agua. Sí, pero nosotros hemos querido hacer el convenio, pero no se puede porque resulta que falta una y otra cosa. Y mira, resulta que lo que nos pasó ahora falta de todo. De todas formas, usted sabe que esta propiedad no es suya, que sería de don Roberto. ¿Usted estaría dispuesta a llegar a algún acuerdo de negocio de arriendo o algo? Sí, por último, que si lo quieren vender, por último uno puede juntar un de a poco y se lo puede comprar uno. Porque yo llevo años ahí, pues. En la actualidad me dice que no es usted quien habita en esta casa, sino sería su hija. Mi hija, sí, mi hija. Mi hija lleva años ahí viviendo. ¿Y su hija estaría de acuerdo con pagar eventualmente un arriendo? Sí, pues. ¿Y cuánto estaría dispuesta a ofrecer usted o su hija? Creo que 50.000 pesos, porque también ella me ayuda a mí, pues si usted sabe que la pata no se hace nada. Y si don Roberto, con su hermano, que son los herederos de este departamento, no están de acuerdo con arrendar, ¿ustedes estarían dispuestos a hacer abandono del departamento? Pero es que, ¿a dónde se va a ir? ¿A dónde se va a ir? Usted me dice que tiene conversaciones con doña Alicia. Sí, tengo conversaciones. Hace poco hace como 3 días atrás yo la llamé y tengo aquí las conversaciones. Pues. Y ella no me habla porque dice que está ocupadita, que tiene el marido en el hospital. Sí, me converso ella. Pues. ¿Algún mensaje que le quiera dejar a don Roberto? Que lo siga esperando porque mi hija ya está postulando, ¿no? Pues si él tiene que comprender que ha estado todo malo, que no han checado las casas, que te echa todo para atrás. Yo tengo que cumplir con dejarla invitada también a nuestro programa por si quiere conversar con él y tratar de llegar a un acuerdo en persona. ¿Y estaría dispuesta a ir al programa? No va a venir. ¿No va a venir, creo usted? No. ¿Por qué? Porque no va a dar la cara, que nunca la quiso darla. Ella dice que me conoce y... Sí, dice que los conoce a No. los dos. Que conocía a su madre, No. que ayudó a su madre. No, Pero mentira. tienen supuestos mensajes entre ustedes. No. Ella conversó el otro día con ella. Po. Conmigo, que yo le saqué, fui con una señora de la Ella le Junta de sacó el Vecinos. nombre. De la Junta de Vecinos que yo me topé ahí donde hacen las reuniones de Serviu que atienden a las personas, de la municipalidad. Y me topé con... Ese día no atendieron. ¿Sabe? Que me fui a ojos cerrados. Dije yo, no creo que me pase nada. Me fui caminando. Me topé con la señora de la Junta de Vecinos. Y ella me llevó precisamente, yo le dije, ¿sabe que necesito esta dirección? Yo la llevo, me dijo. Ah, me dice, ¿a dónde la señora Licha? Creo que le dicen Licha. Doña Licha. Claro. ¿Y ahí la conoció? ¿Usted la Ahí pudo la ver? conocí. Y ahí, por intermedio, porque ella quería que estaban postulando por Serviu, era una gran mentira, que recién pusieron plata. Entonces yo llamé a Serviu y me dijeron que no, que ellos estaban recién postulando. Ya, o sea, ni una certeza de... ¿Y la posibilidad de arriendo? Entonces, ella ofrece un arriendo de 50.000 pesos. No, Que se vaya, ella ¿no? en ningún momento me habló de arriendo que ella podía pagar. Pero ahora lo habló en la nota. ¿Qué opina de ese monto? No. No, tampoco, que se vaya, ¿no? Doña Licha. Alicia también se llama. Sí. Yo me llamo Alicia. Doña Alicia o Doña Licha. Buenas tardes, la tenemos en el teléfono. Efectivamente, usted no quiso venir a conversar acá en persona. Buenas tardes. ¿Cómo está usted, doña Alicia? Bien. Qué bueno. Doña Alicia, de su propuesta de arriendo de 50.000,
don Roberto, y en representación también de su hermano Miguel o los herederos de don Miguel, dice que no está dispuesto a arrendar en 50.000, que lo que necesita es que le restituyan el departamento a la brevedad. O hasta 100.000, que mi hijo me ayuda al disco. ¿100.000? Sí. No, tampoco. No, dice que no quiere arrendar, quiere que le devuelvan el departamento. Nosotros llevamos años ahí, años, y él no puede decir que no, que es mentira, porque nosotros llevamos más de 10 años ahí, y eso, yo se lo dije que la abuelita no veía, y nosotros le damos cosas por la ventana. Mentira, eso. La abuelita, ¿cómo llama usted a la mamá de estos caballeros? Sí. Doña Blanca se llamaba. Doña Blanca falleció el año 2013. Entonces eso quiere decir que efectivamente, tal como dijo don Roberto, a lo menos llevan 10 años. Eso es lo que él reconoce que ustedes llevan ahí. Sí, pero ahí quedó la que cuidaba la señora Blanca, una señora que la cuidaba. Sí, seguramente, pero ella vivía en ese departamento, doña Blanca, y falleció en el año 2013. Eso quiere decir que llevan 10 años viviendo ahí ustedes. Sí, pero él no, porque después quedó una señora que la cuidaba, a ella quedó en esta casa. Entonces usted lleva menos. Menos. Después llegó otra... Lo que lleve, actualmente es usted la que ocupa la casa. Y los dueños de la casa, los verdaderos dueños de la casa, quieren que usted devuelva esa casa. Yo tengo intención de comprártela también, pero tampoco no quieren ni contestar ni nada. ¿Usted entiende que cuando alguien quiere vender o quiere arrendar, es libre de tomar la decisión de venderle o de arrendarle a quien ellos quieran? Sí, pues. No basta con que uno quiera comprar, el vendedor tiene que querer vender. Entonces la pregunta es, don Roberto, ¿querrá venderle a doña Alicia Olicha? No. No quiere venderle a usted. La única opción que queda es devolver la casa. No, en todo caso yo no me tiene que demandar, usted me demandó a mí, tiene que demandar a mi hija, porque ella es la que vive ahí, pues. ¿Y cómo se llama su hija? Tiene que venir a preguntar él el nombre, pues si no quiere nada. Pero si estamos hablando por teléfono, ¿cuál es su problema de dar el nombre? Si no tiene nada que esconder y está actuando de manera correcta, ¿por qué no me daría el nombre? Yo quiero conversar con ella o con él. Que venga personalmente o que yo vaya de él y conversamos personalmente. Si usted sabía perfecto, según dijo en la nota, quién eran los dueños, ¿por qué no hizo una oferta anterior de comprar la casa? Pero si yo se los dije. ¿A quién? Yo lo sabía. Mire, yo lo ubiqué una vez en Puente Alto. Cuando trabajaban en Puente Alto, en la feria Puente Alto, yo ubiqué que estaban los dos hermanos ahí. No me acuerdo en qué año fue, pero yo me comuniqué con ellos. No, mentira. Yo les dije. Sí, que a lo mejor no se acuerdan, pero yo les dije, yo le hablé. De su casa. Oiga, doña Alicia, ¿quién más vive en esa casa? ¿Su hija con quién más? Con los sobrinos. ¿Y sus sobrinos son menores de edad? ¿Son niños? Todos. ¿Ah? Todos. Sí, pero ¿qué edad tienen sus sobrinos? ¿Son menores de edad? Tienen 3 años, 5 años, 6, 7 años, 9 años. ¿Cuántos tiene la señora? 7. ¿7 hijos? Sí. ¿7 hijos? Y se lo está cuidando mi hija porque mi hija está detenida. ¿Cuándo va a estar en disposición de poder entregarle la casa a don Roberto? Yo quiero conversar con él, pues. Él no quiere conversar con usted, señora. Ya, entonces ves que a mí tiene que demandarle a ella y yo no le voy a dar el nombre de ella. ¿Y no le da vergüenza decirnos eso? ¿No le da pudor vivir a costa de 2 personas de la tercera edad? Mire, incluso yo pagaba arriendo a un corredor de propiedades, pagaba arriendo, yo no sabía. Ya. Y como yo me comuniqué con ella, con la señora Alicia, ella me dijo, no le pague arriendo a ese tipo porque no es el dueño. Con mayor razón, agradezca a la señora Alicia la gentileza que tuvo de decirle que no siguiera perdiendo la plata a alguien que además estaba tomando otra actitud igual a la suya y devuélvale la casa lo antes posible. Porque yo le dije que yo quería conversar con ella y que los vendiera el departamento. No quiere venderle el departamento, no quieren hablar con usted, no quieren arrendarle el departamento. Está súper clarito, ¿no? Sí, pero ¿cuándo entregan el departamento? Yo no voy a dar el nombre de mi hija yo. Señora, bien ingenua su actitud.
con la experiencia que tiene, y nos cortó. Bien ingenua, porque don Roberto, pero ella tiene el nombre de ella. Alicia, nuestra producción no solo tiene el nombre completo de ella y el root de ella. Y con eso podemos llegar a la hermana, a la tía, a la abuela, al marido, a la amante, a quien se nos ocurra. Así que lo que usted va a hacer, le vamos a checar estos datos y va a iniciar la acción nueva que está en la ley, devuélveme mi casa, para que le devuelvan su casita. Era el dato que ustedes necesitaban para poder sacar a esta gente inescrupulosa, vergonzosa, que da estas respuestas impresentables, que ojalá algún día dejemos de ver estas situaciones donde gente, como vimos en la imagen, una mujer joven, con una hija privada de libertad, con 7 hijos botados a la vida y viviendo en una casa ajena, usufructuando, aprovechándose de la buena fe de personas adultas. Y dejando una vergüenza. Ojalá los vecinos la hagan entender o su familia la haga entender que lo único que hace es poner en riesgo a estos 7 niños menores de edad y además las explicaciones de ella son absolutamente vergonzosas, dan vergüenza ajena. Le vamos a entregar los datos en privado para que usted inicie las acciones. No tiene tanto hijo como ella. Ella no sé de dónde sacó tanto. Lo que ella diga en realidad carece de credibilidad. Una persona que es capaz de aprovecharse de otro, de usurpar a la propiedad de otro, de dar las respuestas que ella dio, en realidad carece de credibilidad. Señoras, le vamos a entregar todos los datos. Gloria, ella ocuparon los muebles y está la casa amoblada. Sí, seguramente. Claro. Y cambia la versión según le convenga. Sí. Además de acumular una deuda que ya debe ser millonaria de luz y agua, se niega a devolver la casa y a dar una respuesta decente y se niega a dar la cara. Por lo menos algo de pudor tiene, que no se atreve a dar la cara. Ya, le vamos a entregar todos los datos para que inicie lo antes posible esta acción y ojalá le devuelva la casa lo antes posible también. Ya, muchas gracias. Y con esto cerramos la sesión. Muchas gracias.